Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuelo de Libertad. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, porque tú haces posible esto. Sin ti, esto no tendría sentido. En segundo lugar, como siempre, te pido, visita mi página web, porque ahí hay un montón de artículos sobre estas cosas que estamos hablando, escritos, que pueden darte ideas y además vas a conocer más cosas sobre mi trabajo. Creo que puede serte interesante, creo que te puede ayudar a comprender, por ejemplo, un pequeño ebook que tengo, cómo se trabajan las regresiones, que es la herramienta con la que yo trabajo, pero es una herramienta, no es un fin. Y es una herramienta que me permite ayudarte en tu crecimiento, desarrollo y solución de problemas, como la PNL me lo permite, por ejemplo. Y si te gusta, pues suscríbete, dale me gusta, siempre se agradece. Y el tema de hoy, vamos a hablar de evolución, desarrollo o despertar. Vamos a tocar este tema porque venimos de unos vídeos en los cuales he estado hablando de tus deseos, he estado hablando de lo que impulsa esos deseos, de las barreras que te encuentras. Y quiero abordar el asunto del desarrollo y la evolución, porque nuestra sociedad está llena de mitos, y uno de los mitos es el mito de la evolución. Es un mito que se comparte en muchos aspectos, en muchos campos, y hoy quiero que abordemos este tema porque creo que te puede ayudar precisamente en tu crecimiento, desarrollo y solución de problemas el que tú llegues a comprender ciertas cosas. No es un vídeo basado simplemente en conocimientos teóricos, también es una experiencia práctica y quiero compartirla contigo para que lo entiendas. En cualquier área, digamos, del conocimiento oficial, la evolución es algo que prácticamente no se discute. Nunca se ha podido demostrar que Darwin tuviera razón. No se ha podido demostrar. Científicamente sigue siendo una teoría, la teoría de la evolución, no la ley de la evolución. Tiene mucho sentido para nosotros por muchas razones, o se ha hecho que parezca que tenga sentido. Porque, claro, ha sustentado y auspiciado que se hable de esa depredación social, de la sobrevivencia del más fuerte y de una serie de cosas que, bueno, mantienen cierto sistema de violencia, de injusticia. El más fuerte es el que sobrevive y demás, ¿no? Pero a nivel humano, a nivel profundo, quizás las cosas no sean así. Sin embargo, nadie se lo cuestiona. Yo un día hablaba con una persona, doctor en una rama de ciencias, catedrático en una universidad, y hablamos del tema de la evolución, y lo defendía. Y cuando le puse una serie de argumentos por los cuales no se sujeta, dice, mira, la teoría de la evolución es lo que hay, y es así porque es así, y funciona. Que hubo un momento que tú tengas dudas, no tiene nada que ver porque es lo que es, y tal. Digo, pero vamos, es que no cuadra, no encaja. Dice, es que es lo mejor que tenemos. Entonces, claro, cuando te conformas con algo y dices que es lo mejor que tenemos, dejas de buscar, dejas de investigar, dejas de intentar comprender más allá. Y ya he explicado en otros vídeos y he explicado en otros momentos cómo parece tan interesante no hablar de ese gen número 2, donde hay un empalme, se nota que hay un empalme, y nadie habla de ello. Es lo más normal, que de pronto una especie tenga, falten 2 cromosomas ahí, y dices, bueno, es lo más normal del mundo, ¿no? Y hay un empalme, ¿no? Es una cosa, nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque se ha aceptado que hay una teoría de la evolución, pero no se examina por qué momento dado pasó eso, ni nadie habla de ello. Entonces la teoría de la evolución tiene mucho predicamento porque ayuda a sostener un sistema social, ayuda a mantener una serie de cosas, pero yo te digo que que no tiene por qué ser cierto. Y mira, lo primero que hay que darse cuenta es el poder del lenguaje. Siempre nos están diciendo que hemos evolucionado. Mira, no, perdón, hemos progresado. Progresado tecnológicamente, hemos progresado muchísimo. El progreso es indudable. No podemos discutirlo. Pero es un término más adecuado que evolucionar. Porque evolucionar es una dimensión mayor. Hemos progresado, hemos avanzado en un progreso tecnológico. Es como hablar de personas instruidas y personas evolucionadas moralmente. Hay personas muy instruidas que no tienen ningún tipo de decencia, por ejemplo.
Y lo ves ocupando cargos importantes, dirigiendo cosas y totalmente vendidos a los grandes intereses económicos de grandes compañías. Esto es así. E instrucción, sí, te muestran un currículum muy importante, pero instrucción tampoco es evolución, progreso no es evolución. ¿Y dónde a mí todo esto me empezó a, digamos, desencajar más? Porque yo llevaba muchos años ya con el estudio de este tema de la evolución y veía que no funcionaba y leía. Pero cuando me empezó a desencajar más fue cuando empecé con el tema de las regresiones. Las regresiones me colocaron frente a muchas disyuntivas. Todas las creencias del karma, todas las creencias sobre seres maestros y todo se me empezó a derrumbar, se empezó a caer. Yo he hablado de este proceso en mi serie No Reencarnar. Fue un proceso duro, difícil, años. No fue eso de llegar así, no, costó mucho, fue muy complicado. Y una de las primeras cosas que me pasó y que me descuadraron mucho es que yo venía del proceso también interno espiritual de la evolución, que vamos evolucionando. Y claro, no es mi sorpresa? Cuando yo me empiezo a trabajar, empiezo a darme cuenta que la entidad que yo era, el ser humano que yo era en este entorno, era mucho más grande hace vidas que hoy, en todos los sentidos, mucho más grande. No te lo digo por darme importancia, pero era mucho más grande. Y claro, como yo soy muy autocrítico y he explicado que vengo del mundo de la empresa y demás, pues someto todo a filtros de la razón y demás y lo analizo, pues aquello te descuadraba. Y lo primero que piensas es que qué mal lo he hecho, cuántos errores he cometido para llegar a este punto. Luego, trabajando con unas personas te das cuenta que a los demás también les pasa igual. Te encuentras con personas grandiosas en el pasado, pero grandiosas, con situaciones enormes. Pero ya no te hablo de posiciones sociales, humanas, personas simplemente viviendo en entornos, no voy a decir primitivos, no son primitivos, sino más naturales, en lugares donde no había tanto progreso tecnológico, pero viviendo con una espiritualidad, una paz, una serenidad. Oye, es que sí, que cazaban y mataban animales, nada. Ahí no tenían para ir a comprar tofu a la tienda, ni comprar vitamina B12 para no sé qué historias, no, ahí tenían que alimentarse de todo, o sea, dejémonos chorradas, de tonterías, ¿no? Pero realmente había una comunicación con la naturaleza, con el universo, con todo mucho más grande. Entonces te empiezas a dar cuenta de eso y te empiezas a percibir que, como he dicho en otro vídeo, esto es un tremendo estafa, es un tremendo engaño. Pero tú no puedes terminar de comprenderlo, no puedes entender. Entonces, si no entiendes qué es esto, si vida tras vida, en vez de evolucionar, vamos cayendo en estados más tristes, más deprimentes, más pobres espiritualmente hablando, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Y claro, es cuando tú llegas a la idea, a comprender que vida tras vida los traumas no se evaporan en el aire. No es eso que te han contado, esa mentira, que es que tú llegas y cuando abandonas una vida es como si dejaras un traje y eliges una serie de cosas para la próxima vida. Esto es un plan de vida. No, para nada. Tú arrastras todos los traumas. Todos los traumas que se están generando en este momento en la sociedad, en la gente que se está yendo en una serie de situaciones, los suicidios que se han disparado, que ya he dicho que yo respeto el que cada uno pueda elegir cómo se quiera ir, lo respeto, pero el problema es que sé que en esta situación, cuando se van de esta forma, vienen aún mucho peor porque no han soltado el trauma, no se han deshecho del trauma y volverán con él, y más grande. O sea, el trauma que se está generando, la traumatización social que ahora existe, no se va a desvanecer en el aire. Y esa traumatización social es lo que hace que vemos desevolucionando. Porque vida tras vida, aunque no traigas el conocimiento, traes la carga emocional de los traumas. Son huellas. Es como te pasa, parece mentira, pero es cierto, como te pasa con personas que vienen a regresiones y a veces tienen físicamente hasta marcas y
no le presta atención a la persona, ni te lo escribe, ni te lo comenta, ni lo tiene consciente, y resulta que te vas a una regresión y justo donde tiene la marca, tuvo una herida de muerte en el pasado. Y en ese momento se da cuenta y dice, pero si es que yo tengo toda mi vida aquí una marca y tal, y es una herida de muerte. Igual que tienes heridas que no se sabe por qué, pero están ahí. E incluso influyen en tu salud. Dicen, no, es que esta persona siempre ha tenido debilidad en la garganta y tal, y o te dicen, he tenido debilidad, siempre he cogido muchas enfermedades, y te enteras que en una vida pasada le cortaron la garganta o la ahorcaron, cualquier cosa. ¿Comprendes? O tiene... Estas huellas te las llevas. El conocimiento se esfuma, pero las huellas quedan. ¿Comprendes? Si tú quieres un mal ejemplo, pero es así, el ordenador que tienes, pues los calentones que se ha llevado, todas las cosas malas que le han pasado, lo tiene, pero no tienes acceso a los datos, no puedes acceder a los datos que están dentro de su ordenador, pues es lo mismo. Entonces yo llego a la conclusión, trabajando con esto, que íbamos desevolucionándonos. Entonces, si íbamos desevolucionándonos, ¿qué pasaba? Pues pasaba justo algo que observas en el trabajo de estados de expansión de la conciencia y de regresiones. Que cuando de pronto la persona logras liberarla del trauma, que se libera del trauma, conecta, y yo digo con mucho respeto que rozamos la conciencia, conecta con eso y con esa conexión de golpe descubre el ser que es. Y ese ser es completo desde hace la eternidad. Es totalmente completo, no necesita más, no hay más. Y vas descubriendo algo que he dicho muchas veces, que ese ser, esa entidad, en el momento en que tú llamas a la puerta, responde, porque tiene más interés que tú en liberarse de eso que tú. En mi libro Desde el otro lado, digo que cuando se creó este mundo, cuando se generó desde el punto de vista de crear el hábitat que es, se hizo con un acuerdo entre los constructores y un acuerdo al más alto nivel. Este acuerdo al más alto nivel era para precisamente permitir y crear vida en este mundo de cierta manera. Pero esa manera en que se creó no es la manera en que nosotros vivimos, porque tal como yo explico en ese libro, y digo que relato porque no quiero crear sobre ello una nueva religión ni nada, pero yo sé que ahí dentro de eso hay cosas muy, muy ciertas, muy directas, y lo sé, y no voy a decir cuáles, cada uno averigüe, cada uno le resuene. Y ese mundo estaba pensado para poder experimentar la existencia en plenitud y que esa experiencia te pudiese enriquecer. Pero se ha torcido con esa genética y ahora mismo nuestra capacidad perceptiva ya no es capaz de percibir porque no se quiere que percibamos. Pero el ser que somos se ha visto atrapado aquí, en la entidad, a través de nuestros programas, nuestros condicionamientos y nuestros traumas. Entonces, cuando estás en trabajo de regresiones y logras liberar del trauma, se produce la reintegración, donde unes las sensaciones del cuerpo, que en ese momento prácticamente no sientes, simplemente está en un estado expandido y no te puedo decir que es como si no existiera, pero está en plena armonía. Tu mente, que ya no discute, que no habla, que no tal. Tus emociones, que están vibrando a un nivel pleno. Tu conciencia, todo. Se produce la reintegración. Esa reintegración se produce. Y cuando se produce descubres que tú no tienes que evolucionar, que ya eres todo lo que tenías que ser, pero que lo has olvidado. Lo hemos olvidado. Y el trauma, todas las cargas, los condicionamientos, los programas, es lo que nos impide precisamente liberarnos. Y esa alma, lo que llevamos dentro, está deseando que tú dejes de soñar el sueño que estás soñando y despiertes. Porque no hay nada aquí que evolucionar, no hay nada que aprender. Ya te digo, yo he visto vidas ajenas y vidas mías hace miles de años y las personas que eran mucho más grandes. Incluso en sociedades violentas. Por ejemplo, Roma es una sociedad violenta. Pues en cierto escalafón de la sociedad, cierto escalafón social, había un proyecto de vida grandioso. ¿Por qué grandioso? Mira, los egipcios hicieron pirámides que no sabemos para qué eran. Quizás eran centros de energía. Tumbas no eran, eso está claro. Pero si tú observas, después de Roma, toda la grandeza que se ha creado hasta los tiempos modernos ha sido para alabar a los dioses. Iglesias, fundamentalmente, o bien para alabar a los reyes.
fortalezas, palacios y tal, pero lo que es la clase general, la clase baja, nosotros, no han hecho nada por nosotros, jamás. Roma sí hacía fortalezas, Roma sí hacía templos, pero hizo una red de carreteras impresionante, impresionante, que después de ello, durante 1000 y pico años, en España no se volvió a hacer nada de ninguna carretera ni nada después de ello, no se hizo nada. La cultura árabe, mezquitas y palacios, pero lo que es cosas, obras de ingeniería para el bienestar. ¿Qué hacían lo primero los romanos cuando llegaban a cualquier sitio? Baños, higiene, alcantarillado, para un nivel de vida. Quiero decir, no pienses en los que iban al circo, que siempre hay gente que es pan y circo. Piensa en la estructura que había arriba, porque yo te voy a decir, he conocido personas que han estado en esa estructura de arriba. Yo participé en su momento, cierto momento con eso, y el espíritu que había, el espíritu humano, humanístico arriba, venía de Grecia, de 2500 años, o sea, que era muy fuerte. Y había un sentido muy importante de lo que era el ser humano, aunque hubiese esclavos, pero no te distorsiones. Había esclavos en las minas que venían, pues eso, de conquistas y demás, pero al final los esclavos vivían dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el esclavo era una persona que trabajaba a cambio de su pan, sus cosas, incluso su pecunio, que podían comprar su libertad, con lo cual tenían sus cosas. Y fíjate que en un momento dado, de cierta altura, en Roma, leí en un sitio que los esclavos tú no podías separar a un esclavo de su mujer ni de sus hijos. Tú no podías coger a un esclavo que se hubiese hecho viejo y darle una patada, echarle a la calle. ¿Por qué? Porque había trabajado para ti, lo tenías que mantener. Quiero decir, se había llegado a una altura moral determinada. Hoy lo que quieren es que cuando tengas 45 o 50 años pegarte la patada y, bueno, si hay que hacerte una eutanasia se te hace, ya no es productivo, ¿verdad? Ya no, ¿para qué das? Y el día de mañana te dirá que como hay escasez de alimentos, pues lo mejor es licuarte para alimentar a las personas de tu mundo y tienes que ser generoso y permitir que te licúen, como se ve en la película Atlas Cloud. ¿Entiendes? Nada más. O Cloud Atlas, no me acuerdo si es una cosa u otra. Las nubes del Atlas, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Se ve en esa película como en un momento dado están licuando los cuerpos para obtener proteína para realimentar a esas personas, ¿no? Entonces, te digo esto de Roma porque es una experiencia que he tenido con personas y conmigo mismo. Pero te vas más atrás en el tiempo y encuentras cosas aún más sorprendentes. Por tanto, lo que te quería decir es que mi experiencia en trabajo de estados de expansión de la conciencia me ha mostrado que el ser que somos no necesita para nada ninguna evolución, ya es. Y aquí viven un tremendo engaño, donde a cuenta de este tema de la evolución le siguen haciendo empujar la noria, le siguen esta carrera de ratas, sigues de esta manera, pero que tú tengas conciencia, que es mi mensaje ahora mismo aquí, que dentro de ti ya está todo. Y que tu trabajo es buscar conectar con ese todo. Porque una vez que conectes con ese todo, lo que aquí hay ya no existirá para ti. Ya no tendrá sentido. Vivirás, comerás, disfrutarás, te reirás, trabajarás, intentarás progresar, lo que tú quieras, tener una casa, pero sabrás que una vez que partas, tú ya no tienes nada más que cumplir, nada más que evolucionar, nada más que hacer, porque ya eres todo lo que tienes que ser. Lo que tienes es que desprenderte de toda la roña que te han puesto encima. Y te cuento que en una ocasión me habló una chica que era enfermera, que a su marido le encantaba los trekking y aventuras, estas cosas, que fueron a hacer un viaje por Nepal y el Himalaya y todo esto, y que se encontró con la siguiente situación. Resulta que uno de los sherpas se hirió. Y bueno, pues tenía una herida, y ella como enfermera pues empezó a curarle la herida, Y dice que cuando empezó a pasar el algodón con alcohol, descubrió que la piel era blanca, que todo lo moreno, lo oscuro que parecía, era simplemente las capas de suciedad que tenía encima. No estoy diciendo que sean sucios, nada, tiene la piel más oscura que nosotros, pero que no era tanto como parecía. Y me lo decía de esta manera, y es que yo me di cuenta que su piel no era así. Pues nuestra piel auténtica, la piel espiritual que somos, está cargada de una roña
que nos hace parecer oscuros, nos hace parecer ignorantes, nos hace parecer una serie de cosas que no somos. Pero si tú limpias todo eso, si consigues limpiar todo eso, detrás de todo ello, por debajo de todo ello, está el ser que eres, que no necesita evolucionar, solamente necesita una cosa, despertar. Necesitas despertar. Y acuérdate de los vídeos que te llevo haciendo. Tu deseo, cómo tomar conciencia. Tomar conciencia es esto, es despertar. En fin, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre. Adiós.